Buenos días a todos ustedes. Yo les anuncio el día de hoy que hay esperanza y hay buenas noticias para los pecadores. Yo no soy vendedor, no quiero plata, no me interesa la plata. Yo les anuncio gratuitamente la salvación, la reconciliación que hay en Cristo Jesús. Nosotros tenemos poco tiempo para ponernos a cuentas con el Señor, para ser salvo de la ira venidera. Vamos a tener que comparecer ante el Señor Dios y dar cuenta de nuestra vida. Y hay poco tiempo para buscar la reconciliación. La Biblia nos dice que debemos de buscar al Señor mientras se deje hallar, entre tanto esté cercano. Muchas personas creen que pueden esperar hasta la muerte para buscar la paz con Dios. Pero no es así, porque la salvación, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, solo se puede lograr y alcanzar mientras hay vida. El día de hoy, tú me escuchas porque tienes vida, pero un día pronto vas a morir. Y siendo muerto, no tendrás otra oportunidad de alcanzar la salvación. Tienes vida el día de hoy. El Señor te ha dado vida. Hay sangre en tu cuerpo. Hay oxígeno en los pulmones. Y tienes el día de hoy la oportunidad de recibir la gracia de Dios, de recibir la salvación, de tener tus pecados borrados, de tener tu deuda de pecado cancelada. Tenemos una deuda con el Señor, somos deudores, tenemos una cuenta con el Señor y nuestra cuenta es una cuenta de pecado. Y el día de hoy tu pecado te puede ser borrado. Tu cuenta puede ser cancelada. Y puedes tener una vida nueva en Cristo. El día de hoy puedes empezar una vida nueva. Una vida sin esclavitud. Porque el Señor Jesús dijo, todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, es esclavo al pecado. ¿Te das cuenta, amado amigo, que si no estás en Cristo Jesús, eres un esclavo del pecado? Y no conoces, no sabes lo que es la libertad. Lo único, si no estás en Cristo, lo único que tú conoces es la corriente del mundo. Es levantarse, es afanarse, volver a la casa cansado. No tienes paz en el alma, no sabes lo que te va a pasar cuando mueras. No tienes seguridad del futuro, porque no estás en Cristo. Pero el Señor Jesucristo te está ofreciendo salvación y necesitas esa salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre, mujer o niño en este mundo que no conozca el pecado. Todo el mundo está bajo el dominio, el control del pecado. Y nuestra necesidad más grande es libertad. ¿Te das cuenta? Puedes comprender cuán grave, cuán miserable es la situación. Que necesitas ser librado de tu pecado. Por causa de tu pecado, hay separación, hay división entre nosotros y el Señor.
hay separación, hay división entre nosotros y el Señor. Muchos creen que son hijos de Dios, pero la Biblia nunca dice que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios declara que somos criatura de Dios, somos creación de Dios, pero no somos sus hijos, porque nuestro pecado nos ha separado de Él. Por causa del pecado del hombre hay una gran separación entre Dios y el hombre. Y necesitamos reconciliación. Necesitamos un abogado, alguien que pelea, que aboga por nosotros. ¿Y sabes qué? La Iglesia Católica te ha mentido. La Iglesia Católica te ha mentido diciendo que la Virgen María es la abogada. La Virgen María jamás ha sido abogada por el pecador. La Virgen María no puede ser abogada porque ella también era pecadora igual que nosotros. Pero hay un intermediario, hay un mediador, hay un camino de salvación. El Señor Dios ha provisto una manera de salvar al pecador, porque Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo amado, Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo Jesús confíe y cree, no se perezca, mas tenga vida eterna. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Señor Jesús vino al mundo para librarte de la esclavitud y la ceguera espiritual. La corriente del mundo, amigo, la corriente del mundo es lo que estás viviendo el día de hoy. El mundo te dice que debes de afanarte y debes disfrutar de la vida. Y debes tragar cervezas, y debes marchar y andar en la calle en procesión. Debes andar en fiestas. ¿Sabes que la fiesta es pecado? Es pecado. Bailar, tragar, emborracharse, fornicar, engañar a tu pareja, estafar al inocente, mentir, chismear, calumniar. Son pecados según la boca de Dios en su palabra. Y esos pecados nos han separado de Dios. No importa si has cometido un solo pecado en la vida, es suficiente para condenarte al infierno. Hay muchas personas que se creen puras, se creen justas en sus propios ojos, pero por dentro están muertos. No han tenido sus inmundicias lavadas. Muchos se creen justos, pero no han sido lavados de su suciedad, de su inmundicia. Si guardamos todo lo que dice la palabra de Dios, si guardamos todas las leyes y mandamientos del Señor, pero fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables de todo. Porque la ley de Dios es un conjunto y no se puede dividir. No podemos escoger la mentira y pensar que somos justos ante Dios. Tú tienes que comprender que hay que aceptar, hay que recibir lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos declara que somos malditos, condenados, sucios, inmundos. Somos impíos. Y una persona impía no es hijo de Dios. Una persona sucia, un pecador, no es hijo de Dios. Necesitamos entregarnos a Cristo Jesús, recibir el regalo de la salvación con arrepentimiento y fe. El día de hoy el Señor te está llamando a entregar
tu vida a su amado Hijo Cristo. Hoy el Señor Dios te está exhortando y llamando al arrepentimiento. Él está llamándote a abandonar tu vida anterior y acudir, acercarte a Él por medio de Cristo. Sabes que si tú sigues viviendo tu vida de la manera que la vives hoy, vas al infierno y estás comprobando que no eres hijo de Dios. Tantas personas que me escuchen ahorita dicen que tienen fe en Dios, pero son más hipócritas, más grandes, porque por su corazón necio y terco rechazan la gracia de Dios. Tienes vergüenza, la verdad del Señor, porque tú no quieres acercarte y averiguar cuál es el camino de la salvación y cómo puedes ser salvo. Yo estoy el día de hoy sin vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por mi pecado. ¿Y cómo puedo avergonzarme de aquel Hijo de Dios que me dio vida, que me dio salvación, reconciliación? ¿Cómo puedo tener vergüenza de Él? Pero muchos, cuando escuchan en la calle algo acerca del Señor Jesús, se esconden por vergüenza y creen que pueden volver a la casa, rezar a la Virgen muerta y falsa, María, que es incapaz de salvar al pecador. Se sorprenden cuando hablo en contra de la fe falsa católica. Ni te das cuenta que es una fe relativamente nueva. Es una fe que vino acá de los españoles hace unos 500 años. Y esa fe católica no puede salvar a nadie. Ese cura, ese obispo, ese cardenal, ese papito, es incapaz de borrar tu pecado. Y esa virgen, como dicen acá, la Virgencita de Guata, la Virgencita de Carmen, la Virgen no existe. Es peor que una fantasma, es un espíritu falso. Nunca ha tenido aparición. ¿Te das cuenta que si confías en la Virgen, estás confiando en supersticiones falsas? El Señor Dios no es una superstición. El Señor Dios no es una imagen. El Señor Jesucristo verdadero no es el Señor de la soledad. No es el Señor de los milagros. No es una imagen hecha de hombres. El Señor Dios es problema. Señora, avance por favor. Yo voy a hablar de mi Cristo. Voy a hablar de mi Señor Jesucristo. Porque Él... Señora, ¿me puede explicar cómo estoy hablando de Satanás? Señora, ¿me puede explicar cómo estoy mintiendo? ¿Cómo estoy engañando? Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él es aquel que me transformó la vida. Y les hablo la verdad sin mentir. Lo que yo les hablo es la verdad del Señor Dios en su palabra. Y pobrecita la señora anda con engaño, porque no lee la Biblia. El engaño, amados, de la fe católica es que existe, porque la gente en los templos no escudriña la palabra de Dios. Tú lo sabes. Ustedes que van a la misa, ustedes que van en procesión, ustedes que participan en las fiestas, saben que no leen la Biblia, porque si leyeras la Biblia unos cuantos minutos, podrías ver que la fe católica es un gran engaño, es una mentira, pero hay una verdad. Y el Señor te ama tanto el día de hoy, el Señor Dios te ama tanto, que Él ha escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, el Señor Dios ha escrito
que su voluntad es el deseo de su corazón, que tú vengas al pleno conocimiento de la verdad. El Señor Dios desea que tú vengas al conocimiento de la verdad. Lo que significa es que tendrás que arrepentirte de todo lo que te han enseñado desde la cuna. Igual yo tuve que arrepentirme de todo lo que me enseñaron desde la cuna, desde mi niñez, porque me engañaron. Y yo, siendo necio, confié en el engaño. Pero cuando yo me propuse leer la Biblia, cuando yo leí la palabra de Dios, mi vida cambió. Ese libro transformó mi vida. Ese libro cambió mi vida. Porque en la Biblia solo existe la verdad. Palabras de salvación. Cuando yo leí la palabra de Dios, mi vida cambió. Ese libro transformó mi vida porque me habló la verdad. Y en la palabra de Dios se nos dice que somos pecadores, condenados y malditos. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y si nosotros